Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mis estimados asistentes. Por favor, vamos a esperar un minutito más y empezamos con la capacitación. Bueno, vamos a empezar, mis estimados asistentes y compañeros, en honor al tiempo y para aprovechar el tiempo que vamos a tener para esta capacitación. Buenas noches a todos los participantes, sean bienvenidos. Somos el grupo 3, maestrandos de la maestría con mención en Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Milagro, quienes hemos programado esta capacitación dirigida para ustedes para dar a conocer sus derechos con respecto a las garantías y mecanismos constitucionales existentes en Ecuador. Me gustaría, por favor, conocer por parte del auditorio si me escucha bien en audio. Sí. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Gracias, muy amable. Gracias. Me toca a mí moderar el primer tema que se va a tratar en esta noche, que es conocer las garantías y mecanismos constitucionales enfocado en las medidas cautelares. Lo primero que quiero es agradecer su participación en este espacio, asimismo agradecer a la Universidad Estatal de Milagro por incluir como parte de su aprendizaje la vinculación con la sociedad, siendo este medio el que nos permite conocer temas de vital relevancia y poder retroalimentar conocimientos. El cronograma en esta capacitación es el siguiente. Vamos a iniciar con la proyección de un video de aproximadamente 2 minutos. Posteriormente tendremos la ponencia de nuestro invitado por un tiempo de 45 minutos. Luego se hará el pliego de preguntas y las mismas que serán absueltas por nuestro ponente por un tiempo de 20 minutos. Y finalmente se realizará una actividad didáctica que se trata de un crucigrama para entender el conocimiento aplicado en esta noche. Ese sería el cronograma y en el transcurso de la clase, en el grupo de las que ustedes son parte, se enviará un link para que ustedes puedan realizar la asistencia en esta capacitación y así poder obtener lo que es la certificación por parte de la Universidad Estatal de Milagro. Una vez dadas las explicaciones necesarias, a continuación voy a realizar lo que es la presentación del currículo del ponente en esta noche. Tenemos al abogado Carlos Joan Klinger Murillo, con estudios superior cursados como abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja, tecnólogo por la Universidad de las Fuerzas Armadas, diplomado en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnología por el Instituto Superior Tecnológico de Colombia,
certificaciones profesionales como formador de formadores, instrucción en actividad de capacitación y como experiencia profesional, abogado en el libre ejercicio de los tribunales y juzgados del Ecuador. Vamos, previo a darle paso a nuestro ponente, a nuestro invitado, vamos a proyectar un video que no dura más de 2 minutos con la intención de hacer didáctica esta capacitación. No se escucha, Gaby. Hay problemas con el audio. Estimados asistentes, me doy cuenta que hay un problema con es el audio del video. En todo caso, vamos a tratar de solucionar, pero empezaremos con darle paso a nuestro ponente. Estimado abogado Carlos Klinger, buenas noches, gracias por acompañarnos. En este sentido, le dejo a usted en uso de la palabra para que pueda desarrollar la primera clase de acuerdo al tiempo establecido que se ha dado a conocer con anterioridad. Gracias, querido compañero, queda usted en uso de la palabra. Gracias, estimada doctora Gabriela. Estimados abogados, estudiantes del derecho, ciudadanía en general, tengan ustedes una buena noche y la más cordial bienvenida. Qué importante esta noche tratar de un tema de gran incidencia y connotación social, como son los mecanismos y garantías constitucionales. El Estado es la Constitución, lo manifiesta Carl Smith. Por supuesto que lo es, ya que a este le corresponde dar estricto cumplimiento al garantismo constitucional de los derechos prescritos en la norma en favor de cada uno de sus habitantes. El doctor Ramiro Ávila refiere a pensadores como Roy o Dussel. Son filósofos latinoamericanos que siempre han estudiado a Europa, pero llega el momento que vemos que el derecho lo direcciona acá en América, pero desde el punto de vista de la persona que lo vive, lo experimenta y lo sufre también. Enfatizando que el constitucionalista elitista va a ver la fuente del derecho en el reconocimiento de la Constitución, mientras que el constitucionalista popular va a ver la fuente del derecho en la lucha social. Y si vemos la lógica de los derechos humanos, todos nacen, todos vinieron, todos se forjaron con base a un montón de muertes y de gente que lucharon por los derechos. Los derechos laborales y todo el derecho social constitucional no se explica desde la concepción graciosa de las personas, de poder, sino de gente que salió a la calle a luchar. Entonces podemos concluir que las constituciones de los estados, los tratados, convenios, cartas y varias legislaciones son el producto de las luchas, rebeliones y gestas constantes que los pueblos han demostrado y obtenido a lo largo de su historia hasta convertirse en república. Para citar 3 ejemplos claves tenemos a Estados Unidos, que luego de las independencias, de la guerra de la independencia que ellos tuvieron entre los años 1775 a 1783, y luego de haber logrado la Declaración de los Derechos en 1776, se logra establecer su Constitución de la República en el año de 1787 en Filadelfia. Otro ejemplo clave es Francia, que luego de la Revolución Francesa en 1789, se logra en el mismo año establecer la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
para 2 años más tarde establecer su Constitución de la República en el año 1791. Pero ahora vamos acá al Ecuador. Luego de haber luchado muchas veces contra el yugo español, varias batallas, una de ellas, el primer grito de independencia, el 10 de agosto de 1809, para luego con la batalla del Pichinche, el 24 de mayo de 1822, luego de 8 años, en 1830, el Ecuador se conforma como república y vemos que se expide la primera constitución de la República del Ecuador en Riobamba. En este contexto podemos, y luego de varias reformas que han surtido efecto en nuestra constitución, podemos destacar que nuestra constitución es una constitución sumamente técnica, garantista de derechos humanos, la cual incluso ha servido en línea base a otros países de la región al incluir dentro de sus articulados el derecho a la naturaleza, lo cual hoy en día, con base a sentencias constitucionales, es sujeta de derecho e incluso los animales. Tenemos entonces que este estatuto supremo, que es la Constitución, y absolutamente obligatorio que rige para cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Sin distinción alguna, se fragmenta en dos partes, que es la parte dogmática y la parte orgánica. Esta parte dogmática refiere a los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, con base a las 4 generaciones contempladas en la clasificación de los derechos humanos. Son 4 generaciones. La primera generación habla sobre los derechos civiles y políticos. Ahí ingresa o se inmerse lo que es el derecho a la vida, el honor, libertad, participación, entre otros. La segunda generación habla de los derechos económicos, sociales y culturales, donde está el derecho al trabajo, educación. La tercera habla sobre lo que es la solidaridad de los pueblos. Y habla del derecho a la paz, protección del medio ambiente. Y por último, la cuarta generación que habla sobre la evolución tecnológica, que es el derecho que nosotros tenemos al libre acceso a la información y conocimiento tecnológico a través de las redes telemáticas. Pero ahora veamos la otra parte de la Constitución, que es la parte orgánica. Este, en cambio, refiere a los poderes, instituciones, organismos, a los cuales podemos acceder para así hacer tutelar los derechos que nos han sido transgredidos. Luego de haber analizado la parte base constitucional y su historia como tal, vamos a adentrarnos en los mecanismos y garantías constitucionales de derecho, en donde estos gozan de cláusulas pétreas. ¿Qué se refiere a eso? Que son cláusulas intangibles o eternas, no susceptibles de reforma en el sentido de respeto y defensa de los derechos humanos. Bien. Sí, por favor. Nos dicen que no logran escuchar bien. Por favor, para que nos ayuden silenciando los micrófonos y se pueda escuchar bien a los expositores, ¿sí? Sí, hay una compañera apellido Vera Salazar, por favor, Génesis, tenga la bondad de silenciar. Gracias, muy amable. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es a la Constitución de la República del Ecuador. El título 3 de la Constitución de la República del Ecuador versa sobre lo que concierne a las garantías. El artículo de las garantías constitucionales, el artículo 84, habla sobre las garantías normativas. Estas garantías normativas apuntan a la reforma o derogación de las leyes. ¿Quién es el ente rector que lo realiza en la Asamblea Nacional? Y que son necesarios para garantizar la dignidad humana de las comunidades y de los pueblos. El artículo 85 versa en cambio sobre las garantías políticas públicas y servicios públicos y participación ciudadana. Estos apuntan a la prestación de bienes y servicios orientados al buen vivir y a todos los derechos con base a los principios de solidaridad, es decir, solventar todas las necesidades de la sociedad. Ahora vamos al tema importante que vamos a versar a fondo, es las garantías jurisdiccionales, las cuales apuntan a la protección eficaz e inmediata de nuestros derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tuvimos complejidades de la pandemia y además de eso... por favor, Gaby, por favor, avanzando a la siguiente diapositiva. El micrófono para que pueda el compañero expositor realizar su explicación. Por favor, tenga la bondad. El asistente Milton Eduardo, por favor, que nos ayude silenciando el micrófono. Bien. Estas garantías jurisdiccionales constitucionales
están fraccionados en dos partes, netamente, que son las medidas cautelares y las garantías constitucionales de conocimiento. Las medidas cautelares que vamos a versar en esta noche son una garantía jurisdiccional de la norma fundamental y por ende de los derechos que ésta reconoce a las personas. Mientras que las garantías jurisdiccionales de conocimiento, sabemos o vamos a conocer hoy en día, de estas son la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, de habeas data por incumplimiento y la extraordinaria protección. Continuamos, por favor. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es importante versar también esta ley. ¿Por qué? Porque esta trabaja directamente o está ligada a la Constitución de la República del Ecuador en lo que se refiere a las garantías y mecanismos constitucionales. Entonces, este artículo 2 habla sobre los principios de la justicia constitucional. Versa 4, en la cual el principio de aplicación de la ley más favorable a los derechos, este indica que al momento de ejecutarse en el ejercicio de los derechos constitucionales, luego de ser transgredidos, debemos aplicar la ley, principio o beneficio de mayor jerarquía o más en favor del accionante. En todo momento debe ejercerse la que mejor favorezca los requerimientos, necesidades que tenga el accionante. La segunda es la optimización de los principios constitucionales. Esta apunta que sean realizados en la mayor medida posible e implica que para establecer si el principio ha sido cumplido en cada caso, no basta con acreditar un grado de satisfacción cualquiera, no, sino el más alto posible en razón de las circunstancias fácticas y jurídicas. Es decir, estos deben ser efectivos. La efectividad habla de dos partes. La eficiencia, cumplir con los tiempos y plazos, y la eficacia, cumplir con las normas y estándares de calidad, a pesar que no tengamos muchos recursos, pero ahí nosotros tenemos que cumplirlo. Y es obligación de la Constitución y de los sistemas de justicia como tal. La obligatoriedad del precedente constitucional. Al ser sentencias dictadas por la Corte Constitucional del Ecuador frente a los recursos o acciones constitucionales y que los jueces unipersonales o pluripersonales del Ecuador pueden aplicar para sentencias en favor de una u otra parte, existiendo también las vinculantes. Estas son de obligatoria e inmediata aplicación en la justicia constitucional. Tenemos la obligatoriedad de administrar justicia constitucional. El Estado ecuatoriano está en la obligación, sí, de transformar, modernizar y automatizar a los entes y entidades encargadas de administrar justicia, con base en pleno goce de ejercicio de los ciudadanos constitucionales prescritos en la norma constitucional y por ende en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Continuemos, por favor, doctor. Luego de esto vamos a ver los principios procesales. Estos principios procesales, con base al artículo 4 de la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, habla sobre el debido proceso. El famoso debido proceso que en todo momento nosotros queremos saber y que muchas veces nos irrespetan. No muchas veces, por lo general siempre se lo vulnera. El debido proceso es un principio que protege a un valor constitucional. Esto con base a la sentencia 546-12-P20 de la Corte Constitucional del Ecuador. Este valor del interés de los ciudadanos a ser juzgados mediante un procedimiento se asegura tanto como fuere posible a un resultado conforme a derecho. ¿Cómo protege este valor? Mediante las garantías que rodean al principio del debido proceso, mediante dos garantías, las garantías típicas y las garantías atípicas. Estas garantías típicas son las que están taxativamente establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y con reglas y trámites en nuestra legislación. Mientras que las atípicas no se encuentran descritas taxativamente en nuestra Constitución, el ejemplo, un principio de culpabilidad, o también el principio de doble conforme que ya fue desarrollado por la Corte Constitucional del Ecuador. La aplicación directa de la Constitución de la República del Ecuador. Debido a su jerarquía macro y a los catálogos constitucionales insertos en ella y que están diseñados para brindar protección directa, inmediata y eficaz en favor de los ciudadanos, esta no necesita de la legislación para activarse. Más bien, sí necesita de los convenios, tratados, cartas en derechos humanos, al ser supranacionales o supraconstitucionales. Veamos ahora lo que es la gratuidad.
El Estado ecuatoriano brinda las facilidades para que todo ciudadano en el pedido de ejercer el goce de sus derechos constitucionales acceda a ellos sin necesidad de pago alguno, que incluso dispone de defensores públicos o entidades que son activas en el momento oportuno para llevar esos procesos, sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos procesales que ésta diera lugar. El inicio por demanda. Salvo norma expresa en contrario, los procesos se inician por demanda de parte, es decir, el accionante inicia el proceso mediante una solicitud. El impulso por oficio. La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su fin, hasta llegar a su conclusión. La dirección del proceso. Aquí la jueza o juez deberá dirigir los procesos siempre de forma activa, controlará la actividad de los participantes, evitará las dilaciones innecesarias. En función de este principio, podrá interrumpir a los intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar. Es decir, ella en todo momento va a llevar el control, por eso la dirección del proceso. La doble instancia. Esta doble instancia tiene como objetivo garantizar la finalidad de las garantías jurisdiccionales. Es decir, que si no están de acuerdo con la resolución del juez de primer nivel, puede elevarlo al juez superior mediante la apelación y poderse resolver. La motivación. La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes del proceso. Continuemos, por favor, doctora. Ahora veamos a fondo las medidas cautelares con base a un precedente constitucional. Referimos en el tema constitucional, con base a las reformas que han surtido efecto, por ejemplo, la de 1998. Este es un antecedente, ahí tenía el nombre de amparo constitucional. Este regulaba esta acción como preferente y sumaria para la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente y que de modo inminente amenace con causar daño grave. Pero sabemos, fue reformada la Constitución. Ahora, la 2008 de Montecristi, el artículo 87 versa que se podrán ordenar las medidas cautelares conjuntas o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Asimismo, el articulado de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, en su artículo 26, versa sobre la finalidad. Siempre evitar, cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Estas se adecuan a la violación que se pretende evitar o detener. Es decir, es actual o es venidera. Continuamos. Voy a cantar esa canción de... Continúe, por favor, la siguiente diapositiva, doctora, obtenga la bondad. Gracias, muy amable. Bien, ahora vamos a tratar la parte procesal de las medidas cautelares. Esta inicia indicando que hay dos facetas, por supuesto, la que estábamos diciendo anteriormente. Esta puede ser autónoma, independiente o conjunta, colectiva. Bien, las medidas cautelares pueden ser autónomas o conjuntas. Las primeras son aquellas que pueden solicitarse, las independientes y las autónomas pueden solicitarse sin notificar a la otra parte y no van adjuntas a otra garantía jurisdiccional. Conjuntas, en cambio, estas están ligadas a otra garantía jurisdiccional, es donde se establecerá el tiempo, el modo y el lugar de la medida. Aquí se efectúa la acción extraordinaria de protección, no va a la par, está por fuera, ya vamos a explicar. Las medidas cautelares conjuntas dependen de la declaración de la garantía, es decir, si la garantía es favorable al actor, la medida cautelar debe cumplirse, pero si esta no procede, la medida cautelar se extingue. Ahora, vamos netamente a ver
cuáles son los requisitos que tienen las medidas cautelares. Estas procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento del hecho por parte de cualquiera de nosotros, al momento que se amenace de modo inminente y grave con violar a nuestros derechos constitucionales. Se considerará grave, claro, cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación, constante, permanente, continua, ininterrumpida. No procederán cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, porque esas ya están paliando esa necesidad, esa vulneración, o cuando se trate de ejecución u órdenes judiciales, o cuando se interponga la acción extraordinaria de protección de derechos. Sus efectos jurídicos. El otorgamiento de las medidas cautelares y su adopción no constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación, ni tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos. La parte de la inmediatez. Estas deben ser ordenadas de manera inmediata, es urgente. El juez debe ordenarlas en el tiempo más breve posible desde que recibió esa petición. Trabajan con celeridad. En la parte de responsabilidad y sanciones, según el artículo 30, el incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia de las garantías jurisdiccionales constitucionales. Esa vamos a profundizar más adelante. En lo que respecta al procedimiento. El procedimiento para ordenar medidas cautelares es algo informal, súper sencillo, es algo súper rápido, eficaz en toda su fase. Es decir, la jueza o juez tendrá la obligación de buscar los medios más sencillos que estén a su alcance para proteger ese derecho amenazado o que está siendo vulnerado. La parte de la petición. Cualquier persona o grupo de personas podrá interponer una petición, la solicitud de medidas cautelares constitucionales. Esto puede ser verbal, también puede ser escrito, ante cualquier juez. Si hubiesen más de un juez o jueza, la competencia se radicará por sorteo. En la sala de sorteo se atenderá con prioridad a la persona que presente una medida cautelar. En el caso que se presente la petición oralmente, se realizará el sorteo solo con la identificación personal. La petición podrá ser interpuesta conjuntamente con el requerimiento de cualquiera de las garantías jurisdiccionales, a excepción de una que dijimos, ¿no es cierto?, la extraordinaria protección. Esta siempre y cuando se den los siguientes casos. Las medidas cautelares se tramitarán previamente a la acción para declarar la violación de los derechos, por lo que no se requerirá la calificación del requerimiento para que se proceda a la orden de las medidas cautelares. De ser procedente, la jueza podrá ordenar las medidas cautelares cuando declare la admisibilidad de la acción. El requerimiento se tramitará de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Asimismo, el peticionario deberá declarar si ha interpuesto otra medida cautelar por el mismo hecho. Deberá informarte en la obligación. En la parte de la resolución, una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por sala de descripción de los hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes. No se exigirán en ningún momento pruebas para ordenar estas medidas. No se piden las pruebas, ni tampoco se requerirá notificación formal a las personas o instituciones involucradas. La jueza o juez admitirá o denegará la petición de esas medidas cautelares mediante resolución, sobre la cual no se podrá interponer recurso de apelación. En el caso de que la jueza o juez ordene las medidas correspondientes, especificará e individualizará las obligaciones positivas y negativas a cargo del destinatario de la medida cautelar y las circunstancias de tiempo, y modo y lugar en que deben cumplirse, sin perjuicio de que, por las circunstancias del caso, la jueza o juez actúe de forma verbal y se utilizarán los medios que estén al alcance de la jueza o juez, tales como llamadas telefónicas, envíos de fax o visitas inmediatamente al lugar. La delegación, con base en la artículo, la jueza o juez tiene la obligación de garantizar el cumplimiento y ejecución de las medidas cautelares que ordene en un momento, para lo cual podrá delegar, se activan organismos como la Defensoría del Pueblo o cualquier otra institución estatal encargada de la protección de derechos, la supervisión de la ejecución de las medidas cautelares. En ningún momento va a quedar en indefenso, en este caso, el accionario. La revocatoria. Esta revocatoria de las medidas cautelares procederá solo cuando se haya evitado
o interrumpido la violación de derechos. En ese momento se procede a revocarla, cuando ya se ha evitado o se ha interrumpido la violación de derechos constitucionales mediante una sentencia, una resolución, o hayan cesado estos requisitos previstos en la ley. En este último caso, la persona o institución contra la que se dictó la medida podrá defenderse y presentará los hechos o argumentos que se sustenten en la revocatoria de la medida cautelar. Para que proceda la revocatoria, la institución o persona a quien se haya delegado o las partes deberán informar a la jueza sobre la ejecución de las medidas. Este juez o jueza, cuando considere que no procederá a la revocatoria, deberá determinar las razones mediante de un auto que podrá ser apelado en el término de 3. En este caso, la audiencia. Digamos, la audiencia es de manera excepcional y de considerar lo necesario, la juez o jueza podrá convocar a los involucrados a una audiencia para ordenar las medidas, modificarlas, supervisarlas o revocarlas. Y por último tenemos lo que tenemos la prohibición. No se podrá interponer una medida cautelar contra otra medida cautelar por el mismo hecho violatorio o amenaza de los derechos. Y la remisión de providencias con base al artículo 38, la jueza o juez deberá enviar mediante informe sumario o auto las medidas cautelares adoptadas o negadas a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión. Ahí estamos profundizando en lo que concierne a las medidas cautelares. Pero ustedes se preguntarán con ejemplos claros cómo describirlas o cómo solicitarlas, cuándo quiero que se accione. Vamos a tratar el tema de un caso en concreto. Es el caso de una señora X versus el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social versus el IES. Por respeto a su identidad, vamos a denominarla señora Joana versus el IES. Resulta el caso que la señora Joana es acusada por parte del IES mediante un proceso administrativo de apropiarse indebidamente de fondos de Montepío. Pero ella se pregunta, ¿cómo nace esto? El IES indica de que ella, alega, de que ella firmó una declaración juramentada de unión de hecho estando casada. Y ella se hace la pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Entonces, llegando al asesoramiento jurídico, ella narra los hechos e indica que hace 20 años ella adquirió un matrimonio con un señor, llamémoslo Felipe. Este señor Felipe se casa con Joana, pero oh sorpresa, el señor Felipe ya ha estado casado. Entonces, esto se llama bigamia. Entonces, la señora Joana está inmerso en este problema y acude al registro civil para sacar su cédula de identidad como casada, pero el registro civil le dice, no señor, usted no puede proceder porque el señor está casado y esto es bigamia y usted aquí está su cédula y le sale como soltera. Y siempre le salió como soltera. A lo largo de la vida, luego de estos hechos, ella conoce a otra pareja, al causante, en este caso quien genera el Montepío, y realiza la declaración juramentada de unión de hecho y está feliz con su unión de hecho, con su nuevo concubinato, nueva relación. Y llega el momento que este señor fallece. Este señor fallece y la señora Joana pide, en este caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que es el reclamo de Montepío conforme al derecho le corresponde. Pero, en este caso, el señor Felipe se termina divorciando en el año 2018. Entonces, automáticamente, el sistema le sube a la señora Joana como casada. Pero, ¿qué pasó con la señora Joana? La señora Joana se confió que el registro civil de Boca le haya dicho, no, usted no está casada, y simplemente de Boca se confió cuando no pudo haberlo realizado de manera legal mediante el procedimiento como corresponde. Y como lo hizo en un lugar recóndito, un pueblito, y otra cosa también importante destacar, que en ese momento no había la tecnología, los medios tecnológicos y sistemas automatizados que hoy disponemos y tenemos en todo momento y en todo lugar. Entonces, el IES se termina dando cuenta de supervisión de que ella aparece como casada y cómo va a cobrar el Montepío por otra persona. Entonces, inicia este proceso
Administrativo. Doctor Carlos, disculpe que le interrumpa. En 1 minuto y medio aproximadamente se va a acabar la primera reunión por Zoom. Entonces, no sé si podemos dejarlo hasta esta parte y usted concluye dándonos a conocer qué pasó con este caso que está haciendo mención, a fin de que los asistentes nos colaboren con la inscripción en el link que se envió al grupo, para tener el registro de asistencia y así poder otorgar lo que son los certificados por parte de la universidad. También necesitaría que nos ayude con el tema de encender las cámaras para poder nosotros hacer una captura para realizar el registro y poder acreditar la certificación, por favor. Siga, por favor, doctora, con gusto. Gracias.